Corea del Norte no es conocida por sus leyendas de monstruos en el sentido tradicional, como los vampiros o los hombres lobo, pero hay algunas historias y mitos que pueden considerarse peligrosos debido a su relación con el régimen opresivo. En un rincón olvidado de las montañas Baekdu, donde los árboles susurran secretos ancestrales y el viento lleva consigo el peso de los años de opresión, se encuentra el misterioso pantano de las sombras. Esta historia comienza en una pequeña aldea, donde dos almas destinadas se encuentran entre el polvo y la miseria. Seok-jin y Hye-jin, esposos marcados por la desdicha de la pobreza y la tiranía del régimen, anhelan escapar de las garras de la opresión que los aprisiona. Juntos sueñan con un futuro de libertad y esperanza, un futuro que solo pueden alcanzar cruzando el temido pantano de las sombras. En una noche oscura y sin estrellas, Seok-jin y Hye-jin se embarcan en su peligroso viaje hacia la libertad. Armados con valentía y determinación, se adentran en el oscuro abismo del pantano, donde cada paso es una lucha contra la oscuridad que amenaza con engullirlos. El camino está lleno de peligros, ramas retorcidas que se aferran como garras, aguas traicioneras que susurran promesas de perdición y una presencia invisible que acecha entre las sombras. Es el hombre del pantano, una figura envuelta en misterio y terror, cuyos ojos vigilan cada movimiento de los intrusos en su dominio. A medida que avanzan, el miedo se convierte en una presencia palpable, envolviendo sus corazones en un frío abrazo. Pero su amor y determinación los impulsan hacia adelante, atravesando el pantano con la esperanza de una vida mejor al otro lado. Sin embargo, la tragedia los alcanza en la forma de una trampa mortal tendida por el hombre del pantano. En un instante de descuido, Seok-jin cae en la trampa, atrapado en las garras del monstruo que acecha en las sombras. Hye-jin grita de desesperación mientras su amado esposo es arrastrado hacia las profundidades oscuras del pantano, su voz ahogada por el eco de la noche. Herida por la pérdida y consumida por el dolor, entre llanto Hye-jin se ve obligada a continuar sola. Cada paso es un recordatorio doloroso de lo que ha perdido, cada susurro del viento una burla cruel del destino. Pero sigue adelante, alimentada por el fuego de la determinación que arde en su interior. Finalmente, emerge del pantano de las sombras, agotada y herida, pero con la luz de la libertad brillando en el horizonte. A lo lejos visualiza unas casas. Decide caminar hasta allí con la poca energía que tenía. Al golpear en una de las puertas, la recibe una anciana. En ese momento, al verla a sus ojos, cayó desmayada. La anciana, toda su fuerza, la entró a casa y la llevó a una cama. Durante los siguientes 2 días, atendió sus heridas y la acompañaba. Sin embargo, no reaccionaba. Hye-jin se encontró atrapada en un sueño tumultuoso donde las sombras del pantano se retorcían y se contorsionaban a su alrededor. En su sueño, se veía a sí misma caminando por el pantano, buscando desesperadamente a su esposo entre la oscuridad que la rodeaba. Las aguas del pantano se agitaban y retorcían bajo sus pies. Susurros inquietantes llenaban el aire mientras avanzaba. De repente, una figura oscura emergió de las sombras, su silueta ominosa recortada contra el paisaje oscuro del pantano. Era el hombre del pantano, con sus ojos brillando con una luz maligna mientras la observaba con una sonrisa siniestra. Con un coraje que brotaba desde lo más profundo de su ser, se enfrentó al monstruo. Pero entonces, en medio de la oscuridad, una luz brillante rompió la noche, iluminando el pantano con un resplandor cálido y reconfortante. La figura del hombre del pantano se desvaneció en la luz, dejando detrás de sí un sendero de esperanza y promesa. Y entonces, en el resplandor de la luz, vio a su esposo, Seok-jin, parado frente a ella con una sonrisa radiante en su rostro. Sus ojos se encontraron en un momento de pura felicidad y alivio, y Hye-jin intentó acercarse a él, pero sentía que retrocedía, corría hacia él y cada vez lo veía más lejos. En ese momento el hombre del pantano la tomó por la espalda y la abrazó, arrastrándola al fondo del pantano. Hye-jin despertó con un brinco de su sueño, sintió miedo, pero a la vez una renovada sensación de esperanza. Sabía que debía volver por su esposo y enfrentar al hombre del pantano.
La anciana escucha su historia y le cuenta que conoce la realidad del monstruo. Por eso le ofrece una navaja y un palo afilado para que pueda llevarlo. Además, le da comida para su viaje y le ofrece su bendición. Hye-jin, con el corazón lleno de angustia y esperanza, se aferra a la creencia de que su amado Seok-jin aún puede estar con vida en algún rincón oscuro del pantano de las sombras. A pesar del dolor abrumador que pesa sobre sus hombros, una determinación férrea arde dentro de ella, impulsándola a enfrentar una vez más al misterioso hombre del pantano en busca de su esposo perdido. Al llegar al borde del pantano, Hye-jin se detiene por un momento, observando la oscuridad que se extiende ante ella. Recuerdos de su primera travesía se agolpan en su mente, pero esta vez está decidida a enfrentar al hombre del pantano con coraje y determinación. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, Hye-jin llega a un claro en el pantano, donde una figura oscura yace inmóvil entre la maleza retorcida. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se acerca lentamente, con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. Hye-jin se encontró frente a frente con el hombre del pantano, una figura envuelta en sombras y misterio. Sus ojos brillaban con una luz maligna mientras la observaba con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Aunque temblorosa de miedo, Hye-jin se obligó a mantenerse firme, recordando la promesa que se había hecho a sí misma: encontrar a su esposo, cueste lo que cueste. Con un coraje que brotaba desde lo más profundo de su ser, Hye-jin enfrentó al hombre del pantano con determinación. «¡Suelta a mi esposo!», exigió con voz temblorosa pero firme. El hombre del pantano emitió un gruñido gutural. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desafío. Se abalanzó hacia Hye-jin con una ferocidad salvaje, sus manos extendidas como garras afiladas. Hye-jin retrocedió instintivamente, pero se negó a retroceder. Sabía que debía luchar por Seok-jin. Con movimientos ágiles, Hye-jin esquivó los ataques del hombre del pantano, manteniéndose fuera de su alcance. Con cada movimiento, su determinación crecía. En un momento de oportunidad, Hye-jin lanzó un golpe certero con la navaja, golpeando al hombre del pantano en el costado. El monstruo gruñó de dolor, pero no se rindió. Se lanzó hacia ella una vez más, pero esta vez, Hye-jin estaba lista. Sin dudarlo, Hye-jin continuó su ataque, golpeando una y otra vez hasta que el hombre del pantano yacía derrotado a sus pies. Con el aliento agitado y el corazón latiendo con fuerza, Hye-jin buscó a su esposo entre la maleza. Logró verlo en el piso atrapado por las raíces que brotaban del pantano. Se acercó a Seok-jin, liberándolo de sus ataduras con manos temblorosas pero decididas. Mientras el sol se alzaba sobre el pantano de las sombras, iluminando el camino hacia un nuevo día, Hye-jin y Seok-jin caminaron juntos, listos para enfrentar el futuro con valentía y determinación. Y aunque la amenaza del hombre del pantano había sido derrotada, aún tenía nuevos retos que enfrentar. Recuerda, soy el de cuentos. Si te gustó esta historia, suscríbete.